Muy buenas tardes, queridos amigos de la cuenta. Una vez más aquí con las entrevistas, esta vez con alguien del otro lado del charco del océano. En Italia se encuentra, estamos hablando de un autor con el que yo hace poquito he recomendado, Julio Loredo de Iscue. Don Julio, muy buenas tardes o buenas noches, gracias por atenderme. Muy buenas tardes a usted y muchas gracias por haberme invitado a su canal. Bueno, voy a hacer una presentación brevemente de modo formal. Nacido en Lima, Perú, por eso habla perfectamente castellano, por las no se asusten. Miembro fundador de Tradición y Acción por un Perú Mayor. Después de haberse educado en Lima, en su Perú natal, en Inglaterra y en España, entró a la Facultad de Medicina, Universidad Cayetano Heredia, en Lima. En el año 74, con apenas 19 años de edad, tuvo que irse exiliado, lamentablemente, por la persecución de la dictadura de Velasco Alvarado. Vivió en Ecuador, en Colombia, en Brasil, allí donde estudió entonces y hasta vivió cercanamente lo que fue lo que fue la teología latinoamericana de la liberación. Desde el año 94 vive en Italia, hace ya muchos años, ¿no? Donde actualmente es el presidente de la Asociación de Tradiciones, Familia y Propiedad, Asociación Tradición, Familia y Propiedad. Es director de la revista Tradición, Familia y Propiedad, periodista, escritor y conferenciante. Ha escrito varios artículos y reproducidos en varios países y tiene un programa en Radio Buen Concilio, Buen Consejo. ¿Por qué el hecho de entrevistar a don Julio? Porque cuando estuve en Roma, en la casa de la gente de Roma, de la asociación que tiene, nunca me acuerdo el nombre, de la asociación de que tienen con Miguel Ángel, perdón. TFP, Tradición, Familia, Propiedad. Sí, y tenía otro nombre para los cristianos en el Lucha Oriente. Sublest. Lucha Soletso, que sobre todo se dedica a trabajar con aquella gente que ha padecido el comunismo, ese nefasto ideología intrínsecamente perversa. Me regalaron este libro que tengo en mano, acá, Teología de la Liberación. Hace poquito lo promocioné en Twitter y todo. El subtítulo dice así: un salvavidas de plomos para los pobres, ¿no? Yo publiqué este libro, por las dudas, don Julio, hace poquito, en Twitter hace un par de días, diciendo así: acabo de terminar de leer este libro, súper recomendable. Bueno, en fin, varios, varios que siguen la cuenta de Twitter mía personal, dijeron: ¿cómo puede ser que usted siga ese libro? La teología de la liberación está condenada por la iglesia, bla, bla. No se habían dado cuenta que era un libro que justamente habla de la verdad de esta nefasta teología de la liberación. Bueno, y después algunos empezaron a responderse en Twitter uno tras otro. Lo cierto es que me di cuenta que aún la gente bien pensante puede llegar a confundirse. Y esto de lo que conocimos algunos en la década de los 80, por ello era muy chico, pero había escuchado hablar de la teología de la liberación. Hoy por hoy algunos pueden estar confundidos y no saben bien qué es lo que es. ¿Cómo lo adentramos en este tema? Que comenzamos con esto, pero no terminamos con este tema. ¿Qué es la teología de la liberación? Mire, muchas gracias por la pregunta. Yo la voy a tomar realmente de muy lejos, pero voy a ser rapidísimo. Sí, Ha habido siempre, desgraciadamente, y siempre digo 200, 300 años, siempre una corriente de católicos en la iglesia que ha querido adaptar la iglesia, por lo tanto, su estructura, su doctrina, su magisterio, al momento histórico, al contexto histórico y al proceso histórico que se estaba viviendo en ese tiempo. Concretamente, a los procesos históricos revolucionarios. Entonces, usted ve, por ejemplo, la Revolución Francesa, condenada por los papas de esa época, etcétera. Mataron a 15.000 curas, exiliaron a 35.000, etcétera, etcétera. Hubo una corriente de católicos que abrazó la Revolución Francesa, de ahí nace lo que se llama el catolicismo liberal. Poco más tarde, fin de 1800, comiencito del 1900, surge la herejía modernista, el modernismo. Si usted lee los libros de los modernistas, ¿qué dicen ellos? Queremos solo ser católicos que hablan el lenguaje de su época. Entonces, asumían la filosofía kantiana, etcétera. No entremos en eso, pero es una corriente que se decía moderna. Pasan los años y años 30, 40 surge la hija del modernismo que se llama en francés Nouvelle Théologie, Nueva Teología, que dice también, mire, una civilización que es la burguesa
está muriendo, está surgiendo otra civilización que es la civilización proletaria. La iglesia asociada a la civilización burguesa tiene que morir, tiene que surgir una nueva iglesia. Entonces, bueno, ¿qué es la teología de la liberación? Es la corriente de estos católicos que quieren adaptar la iglesia al momento revolucionario de ese entonces. ¿Cuál era el movimiento revolucionario de ese entonces? Estamos en los años 60, estamos hablando del comunismo. Entonces, la teología de la liberación no es una escuela filosófica, teológica, teórica, es una praxis. El fundador, el padre sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez Merino, define la teología de la liberación así: en la inserción en el proceso político revolucionario. Por lo tanto, es una inserción, no es una doctrina, es una praxis. Concretamente en un proceso político, en un proceso, por tanto, también cultural, social, revolucionario. Ahora, para poder justificar esa militancia revolucionaria, hay que cambiar la doctrina porque hay que crear instrumentos doctrinales pseudo-teológicos que me permitan de legitimar esa militancia revolucionaria que yo tengo. Y esta es la teología de la liberación. El nombre fue lanzado en Uruguay por Juan Luis II, ya en el 59-60, pero las articulaciones que dieron origen al movimiento comenzaron en los primeros años 60. Hubo un primer congreso internacional de los teólogos que después harían la teología de la liberación en Petrópolis, Brasil, en el 64. El cual congreso, ya nos adelantamos un poquito, pero lo menciono ya, participaron los argentinos que después harían la teología del pueblo. Estaba Lucio Llera, estaba Gerardo Farrell, estaba Juan Carlos Escanone, estaba Tello, ¿cómo se llama? Rafael Tello, todos ellos. Bueno, el nombre fue lanzado en el año 68 por el padre Gustavo Gutiérrez. En el 70 publicó su libro, que es visto como el libro fundamental de esta corriente, que se llama justamente Una teología de la, teología de la liberación, perspectivas. Entonces, fue lanzado dentro de un proceso que en el Perú en esa época era el gobierno de las llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado que dio el general Juan Velasco Alvarado en el 68. En ese contexto nacen los cristianos por el socialismo, que apoyan sea las guerrillas en América Latina, sea los gobiernos de izquierda, Allende en Chile, Juan José Torres en Bolivia, etc. Y todo este conjunto, por lo tanto, de militancia más una doctrina que justifique esta militancia revolucionaria de izquierda es la teología de la liberación. Para adelantarme un poquito, esta lucha socialista, comunista, ya en los años 80 comienza a perder fuerza. El propio marxismo comienza a cambiar. La Unión Soviética, que para ellos era el reino de Dios, pero no es una metáfora, van escrito. La Unión Soviética es el reino de Dios. Cae en la cortina de hierro del 89, etcétera. Entonces, a partir de ahí, la teología de la liberación se tiene que reciclar. Y ahí entramos en una segunda época, una nueva época que nos trae hasta nuestros días. Los teólogos argentinos ya se habían separado del tronco principal de la teología de la liberación allá por el 68. En el 69 crean el COEP, Centro no sé qué pastoral en Buenos Aires. Entonces ellos tienen todo un desarrollo paralelo, asumiendo los mismos principios doctrinales en un modo un poco diferente. Después tal vez entremos en eso.
esta teología del pueblo, con la caída de la teología de la liberación, ellos mismos dijeron, ahora es nuestra vez. Entonces tomaron mucho más fuerza después de la condenación de la teología de la liberación y la caída del comunismo, del llamado socialismo real, y tomaron mucho más fuerza todavía con la elección de un hijo de la nación argentina para el suelo pontificio, el Papa Francisco. Entonces, este es el panorama, muy rápidamente dicho, el panorama histórico. Entonces, voy a intentar hacer una especie de resumen para el que no conoce. A ver, lo que entonces planteaba don Julio es lo siguiente. Nos encontramos en el marco de, si queremos, la Revolución Francesa. Ahí comienza una especie de catolicismo liberal, para el que se sumó recién al video. Algunos católicos creen que pueden ser católicos a su manera. Todo esto está bastante de la mano con los movimientos socialistas y con la famosa revolución o post-revolución industrial de fines del siglo, mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, con muchos desocupados, comienza el auge también del comunismo. Va a surgir entonces toda esta nueva teología, la Nouvelle Théologie en Francia, donde se mezcla el catolicismo con el liberalismo, más o menos así. Algunos de los teólogos que él se señala en el libro, digo para que no sepa de quiénes son los que escribieron a toda esta corriente ideológica dentro de la iglesia, por ejemplo, podemos citar algunos de ellos, Jacques Maritain, por ejemplo, para el catolicismo liberal, Yves Congar, a muchos autores franceses, obviamente muchos autores alemanes, ¿no? Que son todos los que hoy son puestos como en el podio, en el estrado de varios teólogos de avanzada, ¿no? Estos teólogos que creen que la iglesia comienza ayer. Para que vean ustedes cómo funciona, agarro una cita, medio al azar, lo digo cero porque tengo muchas citas marcadas acá, página 106 por ahí, dice don Julio, el teólogo jesuita Thomas Clerk, ¿no? De Woodstock Theological Center de Washington, escribe un ensayo sobre el uso de la teología de la iluminación en las llamadas comunidades eclesiales de base. Cito, miren lo que dice acá. El concepto clave aquí será el de revelación divina transmitida a través de la experiencia humana, ¿no? La palabra clave, en mi opinión, es revelación. O sea, ¿qué es la revelación? No es lo que viene de Dios, no, en absoluto. Escuchen, dice, por muchos años hemos asumido simplemente como verdadera la tesis que la revelación cristiana concluyó con la muerte del último apóstol. No, un momentito, si no es, dicen ellos. Sin embargo, si tomamos en serio la misión del Espíritu Santo, debemos también decir que Dios continúa revelándose. ¿Qué significa esto? Que el depósito de la fe, el depositum fidei, no es lo que Dios nos dejó para ser transmitido por los apóstoles en las Escrituras o en la Sagrada Tradición, sino que va acomodándose en el tiempo. Ayer mismo, hoy es 25 de abril del 2023, leí que Monseñor Paglia, un encargado de la Pontificia Academia para la Vida, algunos se ríen un poco de este título porque parece que queda no parece ser demasiado para la vida, digamos, por lo que voy a decir ahora. Él estaba de acuerdo de algún modo con el suicidio asistido, ¿no? ¿Y por qué? Y a mí, escuchar barbaridades de alguien que tiene un cargo importante hoy, a mí ya no me escandaliza. Lo que sí decía es, a ver si lo voy a citar exactamente, decía lo siguiente, que el catolicismo, dice este fulano Paglia, la Iglesia Católica no tiene un paquete de verdades preconfeccionado. O sea, lo mismo que plantean estos teólogos de la liberación. Porque, don Julio, ¿qué es el depósito de la fe para esta corriente ideologizada e ideologizante de la teología de la liberación? Usted ha tocado el punto central directamente. Usted fue directamente al corazón, al núcleo del problema. Si uno quiere cortar un árbol, uno tiene dos modos. Uno puede comenzar cortando las ramas y podándolas, y a las tantas corta el tronco a pedacitos. O puede cortar el tronco con la raíz y cae todo el árbol. Es lo que están intentando hacer las herejías modernas, cortar el tronco con la raíz. Y la raíz de la religión, ¿cuál es? Es la revelación. La revelación, pues el hombre puede conocer por su propia inteligencia algunas verdades,
pero no todas, y nunca va a tener la certeza absoluta porque va a tener siempre una cuota de duda. Entonces Dios se revela y esa revelación divina se dio en todo el Antiguo Testamento, se dio en el Nuevo Testamento, tuvo su culminación con nuestro Jesucristo, que es el ápice, es el auge de la revelación divina, y transmitida directamente por nuestro Señor a los apóstoles. Por lo tanto, lo que los apóstoles dijeron o escribieron o hicieron, de la tradición, es también revelación. Bueno, esta revelación acaba, quiero decir, con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista, en torno al año 100. Ese es el depositum fidei. Cabe a la Iglesia interpretar, profundizar, explicar, encontrarle, como la Biblia dice, cosas nova et vetera, nuevas y viejas. Esto es la revelación. Y esto es lo que ha hecho la teología desde siempre. Claro. Modernamente, ya con el catolicismo liberal, por lo tanto estamos en primera mitad y mitad del 1800, ellos ya comenzaron a manipular el concepto de revelación. Dijeron, no, la revelación no se ha encerrado. La revelación continúa en la historia. Ahora, si la revelación continúa en la historia, no hay una verdad fija, porque cada época o cada movimiento histórico va a tener su revelación, va a revelar su verdad en un cierto modo que puede no estar de acuerdo con las anteriores. Esto es lo que se llama el inmanentismo historicista o el historicismo. Quiere decir, Dios habla no solamente en la historia, sino habla por la historia. Ahora, los católicos liberales decían, en el libro cito varias cosas, y en la versión que usted leyó, que es la versión peruana, los dos primeros capítulos están un poquito resumidos. La versión original italiana, que es esta, un poquito más gruesa, como ven. Ellos decían, la Revolución Francesa es la gran revelación de Dios para la época moderna. Después vienen los modernistas y decían, no, Dios se revela en el sentido religioso de cada uno. Entonces, no existe una revelación externa. Revelación es lo que yo siento de Dios dentro de mí, que ellos se llamaban el sentido religioso. Si alguien quiere conocer el modernismo, léase la encíclica que condena el modernismo, Pascendi Dominici Gregis, de septiembre de 1907. No es una lectura fácil porque es una encíclica muy filosófica, porque el modernismo era una herejía muy filosófica. Para condenarla, pues había que tratar un poco de tema filosófico. Pero el sentido religioso. Ahora, yo tengo mi sentido religioso, usted tiene el suyo, fulano tiene el suyo, etcétera. Los argentinos tienen el de ellos, los peruanos el nuestro. Entonces, ya el propio concepto de revelación cae por los suelos, porque revelación es lo que cada uno siente. La Nouvelle Théologie, la nueva teología, por lo tanto, Rahner, Yves Congar, Chenil, ahora me acuerdo del otro, de Lubac, ellos dicen, ellos hacen un pasaje muy curioso. Dicen, la revelación se da en la historia. Sí, nuestro Señor Jesucristo fue un personaje histórico. Por lo tanto, la historia va junto con la revelación, secundariamente. De ahí hacen un nuevo paso y dicen, la historia es el lugar donde se da la revelación, y de ahí hacen un cuarto paso que dicen, Dios se revela a través de la historia. Entonces yo tengo no que estudiar la Biblia, no que estudiar la patrística, no que estudiar el magisterio, ni Santo Tomás, ni nada de eso. Yo tengo que estudiar la historia para ver
qué revelación me está dando Dios en este momento histórico. Los teólogos de la liberación dan un paso más allá, todos ellos discípulos de la generación de los nuevos teólogos. El libro base de la teología de la liberación de Padre Gutiérrez no es nada más, nada menos que la tesis de doctorado de él en la Facultad Jesuita de Lyon-Fourvière, bajo Padre de Lubac, que es uno de los grandes nuevos teólogos. Ellos dan un paso más allá y que dicen que la historia es dictada por sus aspectos más dinámicos. ¿Y cuál es el aspecto más dinámico de la historia ahora? Son las luchas por la liberación de los pueblos oprimidos, sobre todo de América Latina, bajo la égida del socialismo. Ahora, ¿cómo puedo estudiar yo esos movimientos históricos? ¿Con el tomismo? No. ¿Con la patrística? No. Yo tengo que usar un instrumento de análisis científico para estudiar estas realidades, esta lucha de liberación. ¿Y qué instrumento adoptaron originalmente estos teólogos? El marxismo. Gustavo Gutiérrez dice que el marxismo como instrumento de análisis es insuperable. Paréntesis, este es uno de los puntos que los argentinos contestan. ¿Por qué esta supremacía del marxismo? Hay tantas disciplinas con las cuales uno puede estudiar la cuestión social. Bueno, yo cierro en la paréntesis. Entonces, ellos analizan estos procesos históricos bajo el prisma del marxismo y llaman a las conclusiones teología. Y es lo que el entonces cardenal Ratzinger, cuando él condenó la teología de la liberación en 1984, él dice, las conclusiones necesariamente tienen el tono, tienen el contenido del método de análisis que se usó. Por lo tanto, en las conclusiones, esa idea popular que la teología de la liberación es el comunismo en la iglesia, es verdad. Es verdad por este motivo. Ellos usan un método de análisis marxista y llaman a las conclusiones a las que llegan con este método teología. Entonces, es una teología marxista. Pero entonces la revelación es lo que está pasando en los movimientos de liberación. Okay. Un segundo punto importantísimo. Ellos utilizan lo que es la tercera tesis de Feuerbach, que es que dicho así, que Engels escribió y dice esto: hasta hoy los filósofos han intentado interpretar la realidad. Hay que cambiar la realidad. Entonces el papel no es de interpretar, es de cambiar. Y este es el concepto de praxis. Por lo tanto, la praxis es una acción para cambiar las cosas. Ahora, si Dios se revela en los movimientos libertadores, dicen ellos entre mil comillas libertadores, en realidad yo los llamaría esclavizadores, porque iban hacia una dictadura de tipo socialista. ¿Cómo puedo conocer yo esta revelación sino metiéndome yo dentro del proceso revolucionario? Entonces la teología de la liberación comienza con una praxis revolucionaria y la teología propiamente dicha es la reflexión sobre esa praxis. Entonces, por eso Gustavo Gutiérrez dice, teología de la liberación es la inserción en el proceso político revolucionario. Es una praxis. Solo en la praxis yo hago teología. Ahora, para esto, ellos manipulan, ahí hay todo un aspecto doctrinal que no sé si es el caso de entrar, pero ellos confunden el nivel político, el campo político con el campo religioso. La liberación para ellos es la liberación política, a la cual ellos dan un carácter religioso. Entonces ellos
politicizan la política y politicizan la religión y espiritualizan la política. Entonces uno ahí entiende, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a un guerrillero sandinista, no sé si se acuerda, fines de los años 70 hasta el 79, la guerrilla sandinista, Claro, que sí. hoy es el poder en Nicaragua con Sí, sí. Ortega. Una vez entrevistaron a un guerrillero que provenía de las comunidades eclesiales de base. Decía, con Kalashnikov en la mano, y le preguntaron, compañero, ¿qué estás haciendo? Y él respondió, estoy haciendo teología. Claro. Porque claro, estoy liberando mi pueblo, ¿no? De la opresión del capitalismo, y eso es hacer teología. Entonces, ahí también el concepto de revelación cambió completamente, porque la revelación es para ser inteligida, para ser entendida, no para ser hecha. La revelación no se hace, se piensa, se entiende. Entonces, por allí también, por el lado de la praxis, ellos destrozan completamente la noción de revelación. ¿Cuál fuera? Todo esto de la religión que queda, pues no queda. Claro. Entonces, en la época de Papa Pablo VI no hubo ningún movimiento del Vaticano para condenar la teología de la liberación. Nosotros, como Tradición y Acción por un Perú Mayor, hicimos la primera campaña contra la teología de la liberación en el 73. Eso comenzó a cambiar con la elección de Juan Pablo II. Juan Pablo II, meses después de su elección, participó en el CELAM, en la Conferencia Episcopal Latinoamericana, en Puebla, en México. Y él ya ahí, a partir del primer discurso de él, ya comenzó a condenar diversas ideas básicas de la teología y la liberación. Condenó el uso del marxismo, condenó la imagen de Cristo como un revolucionario, condenó toda una serie de principios que eran la base de la teología de la liberación. Posteriormente, en el año 1984, la Congregación para la Doctrina de la Fe, por ejemplo, Canal Ratzinger, publicó el documento Libertatis Nuncius, que condena muchos aspectos fundamentales de la teología de la liberación. Paralelamente, Juan Pablo II comenzó a nombrar obispos de línea más moderada. Sí. Y comenzó a jalar las orejas a los más radicales de la teología de la liberación. Hay la famosa escena cuando él va a Nicaragua apuntándole el dedo al padre cardenal. Hay el jalón de orejas que él dio a los obispos peruanos en el 86, si no me engaño, que dijo, ustedes no están aplicando esa instrucción pastoral que yo di contra la liberación, tienen que aplicarla. Por lo tanto, sí hubo una condenación. Y eso está, sea en la instrucción Libertatis Nuncios, sea en muchos discursos del Papa Juan Pablo II, sea en muchas acciones concretas que él tomó. Ahora, ¿no fue una condenación total? Desgraciadamente no. En la época, el profesor, este gran pensador católico brasileño, muerto en el 95, Plinio Correa de Oliveira, escribió un artículo aplaudiendo esos pasos, pero diciendo, esto cierra un lado de la puerta, una hoja de la puerta, hay que cerrar también la otra, Claro. ¿no? Y esto desgraciadamente no fue hecho. Ahora, un poco por la condenación del Papa Juan Pablo II, un poco porque toda la praxis comunista cayó por el suelo, Rusia, etcétera. La teología de la liberación entró en un declinio acentuado. Tanto que parecería que ya hubiera acabado.
Con la elección de Monseñor Bergoglio, del Papa Francisco, todo este panorama volvió a la luz del día. Él invitó al Vaticano varias veces al padre Gutiérrez, invitó a prácticamente todos los teólogos de la liberación. Fueron presentados en el Vaticano libros de la teología de la liberación y hubo una maniobra que aquí en italiano se llama sdoganamento. Dogan es aduana. Sdoganare es sacar de la aduana. No existe en español un verbo que diga esto. Entonces se dice que la teología de la liberación fue sdoganata, fue sacada de la aduana. Tanto que el portavoz del Vaticano, entonces, padre Lombardi, Federico Lombardi, dijo: la teología de la liberación ha entrado a ser parte de la vida de la Iglesia. Por lo tanto, con la elección del Papa Francisco, hubo un nuevo cambio en sentido contrario del que había habido con la elección del Papa Juan Pablo II, que no hizo tal vez todo lo que hubiera querido, hubiera podido hacer, eso es otra cosa, pero hizo mucho. Entendido. Entonces, justamente lo que me llevó, este libro ya estaba escrito hacía mucho tiempo, son notas y documentos y cosas que yo estoy compilando desde los años 70. Wow. Lo que me llevó a publicarlo fue justamente esta declaración del padre Lombardi que dice: la teología y la liberación ahora es parte de la Iglesia. O sea, no, Claro. así no. Entonces ahí fue publicado el libro, que salió en Italia en el 2014. Por lo tanto, resumiendo, la teología y la liberación sí fue condenada. No totalmente, pero fue condenada en todos sus postulados básicos, por lo tanto, fuertemente condenada. Pero tuvo un retorno en los últimos 10 años. Salió del closet, digamos, ¿no? Salió del closet. Esto ganar tal vez se puede decir sacar del closet. Okay. Eso ahí, hasta ahí con la teología de la liberación. Pero usted termina el libro con las consecuencias de varios movimientos ideologizados y pseudo-teologías, como son, por ejemplo, los movimientos woke o las teologías pro-indigenistas o la teología, qué sé yo, de los... Cualquier cosa puede ser, hoy puede haber teología de los veganos o teología de lo que lésbica, queer, ecofeminista. Bueno, ¿cómo se llega, cómo se va de la teología de la liberación hacia, en primer lugar, hacia la teología del pueblo? A mí me interesa mucho ese tema. ¿Y cómo se pasa de la teología de la liberación hacia estas otras teologías? Es muy simple. ¿Cuál es la esencia del análisis marxista que la teología de la liberación asumió? Es la dialéctica opresor-oprimido. Claro. Entonces, es el proletario oprimido por el capitalista burgués opresor. Entonces, hay una alienación del proletario al burgués y hay una necesidad de liberación del proletario a través de una revolución proletaria, es decir, propiamente el socialismo, que después del comunismo, etc. Entonces, el núcleo del análisis de la teología de la liberación es siempre la lucha dialéctica opresor-oprimido. En el periodo, llamémoslo entre mil comillas, clásico de la teología de la liberación, esta lucha dialéctica era proletarios burgueses para la implantación del socialismo. Aquí se destacaron del tronco principal los de la teología del pueblo, los argentinos uruguayos, porque quien da la base filosófica de la teología del pueblo es Alberto Méndez Ferrer, de Montevideo. Ellos dicen, sí, está perfecto la lucha dialéctica, pero ustedes, teólogos de la liberación, son demasiado ideológicos. Ustedes no ven al pueblo real, ustedes ven al pueblo ideológico, al pueblo idealizado por la filosofía marxista.
Lo que hay que hacer es estudiar el pueblo como él es completamente. Entonces, aquí tengo una cita de Scanone que dice, nosotros usamos métodos de análisis histórico-culturales y no histórico-sociológicos. Un lenguaje un poco rebuscado, pero quiere decir, no somos ideólogos, nosotros estudiamos la cultura, pero ellos hablan, los teólogos del pueblo, hablan de la dialéctica pueblo-antipueblo y se infieren en lo que es la corriente populista, que es típicamente latinoamericana, que ya nace en los años 30 con Getúlio Vargas en Brasil, poco más tarde con Perón en Argentina, Víctor Raúl Aya de la Torre en Perú, menos conocido, pero también importante, muy mencionado y muy estudiado. Entonces, ellos asumen la esencia de la teología de la liberación, que es la lucha dialéctica, solo que para llevarla a cabo desechan el marxismo porque es ideológico y usan más bien un análisis cultural. Entonces, por ejemplo, para los teólogos de la liberación, las devociones populares son opresivas, son un reflejo de la mentalidad del opresor que impuso esa mentalidad en el pueblo. Por lo tanto, el pueblo tiene que liberarse de las formas de piedad tradicional porque son alienantes. Los teólogos del pueblo dicen, no, si esa es la forma del pueblo, hay que seguir esa forma del pueblo porque lo que comanda es el pueblo. Entonces, usted ve que es en la misma perspectiva, pero con otros instrumentos y con otros modos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En 1980 se reunieron todos los teólogos de la liberación y algunos del pueblo en Nueva York, en la sede de la Orden Marignol, para celebrar los 60 años de padre Gustavo Gutiérrez, pero en realidad para discutir sobre el futuro de su movimiento. Año 80, por tanto, 10 años antes que cayese la cortina de hierro. Y ellos en esa reunión dijeron, mire, el comunismo está acabando. La Unión Soviética, tan venerada por nosotros, está acabando. De aquí a poco va a caer. Hay que reciclarlos, hay que cambiar. Entonces ellos comenzaron ya en esa época a actualizar lo que en italiano se llama aggiornare, actualizar el análisis de la dialéctica opresor-oprimido. Donde hay opresión, no es tanto la opresión económica, la estructura que llama Marx, sino, por ejemplo, hay razas que son oprimidas. Los negros son oprimidos, los indios son oprimidos. De ahí, entonces, hay una necesidad de liberarse. Entonces, para analizar esas situaciones de opresión, ya no usan el análisis marxista clásico, usan análisis culturales raciales o psicológicos raciales, ¿no? Ahí ya nos aproximamos un poquito a la teología del pueblo. Pero en el fondo proclaman también la misma liberación. Los negros tienen que liberarse, los indios tienen que liberarse, etc. Las mujeres son oprimidas por los hombres, pero de ahí entonces ellos introducen un análisis feminista y llegan a la conclusión que lo que oprime a las mujeres es la mentalidad patriarcal. Pero la mentalidad patriarcal, ¿qué es? Es todo lo que tenga orden. La verdad es patriarcal, porque la verdad se impone, como el patriarca se impone. La verdad es machista, ¿no? El relativismo es femenino, porque el relativismo sonríe, va muy suave, ¿no? Entonces, claro, nace la teología de la liberación feminista, que ya es un análisis, usa algunas cosas del viejo marxismo, pero ya es un análisis muy diferente.
una paréntesis. Los propios marxistas ya habían comenzado a usar este tipo de análisis desde los años 20. Ellos mismos ya habían percibido en esa época, hace 100 años, que la revolución bolchevique, como la que hubo en Rusia, no era posible en el occidente. Y por lo tanto nace la escuela de Gramsci, el Gramscismo, que dice lo que importa es tomar cuenta de la cultura. Hay que hacer una revolución cultural. Claro. Hace la escuela de Frankfurt, que después se transfiere primero en Francia y después en Estados Unidos, que por ejemplo usa el análisis freudiano para analizar las opresiones psicológicas. Entonces hay que liberar el yo, hay que liberar la libido. Y ellos lanzan la revolución sexual en el año 36. Sale el primer libro por una revolución sexual. Entonces, todo esto lo van tomando los teólogos de la liberación y van elaborando nuevas teologías usando el mismo concepto de dialéctica opresor-oprimido, buscando nuevas opresiones. Ahora, de estas nuevas teologías, algunas han tenido más fortuna. Una, la ha mencionado usted, la teología indígena. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, desde los años 20 y antes incluso del siglo pasado, hay la corriente indigenista. Primero comunista, después tribalista, estructuralista. Entonces, la teología indigenista es muy fuerte, muy enraizada. Se ha creado inclusive ahora una conferencia episcopal panamazónica que sigue esa teología indígena. Entonces, para nosotros, para efectos de América Latina, toda América Latina, esta teología indígena es muy importante. Un poco menos para otros países como Europa, pero mismo así, en el 2019 hubo el sínodo panamazónico aquí en Roma. Fue un tentativo de imponer esa visión amazónica, indigenista, a toda la iglesia. Muy importante, la ha mencionado usted, la ecología. Ahora, ¿de dónde nace? Nace a un cierto punto, en busca de oprimidos. Algunos de estos teólogos dicen la tierra es oprimida por el hombre. Entonces, la tierra como sujeto teológico que necesita una liberación. Entonces, Leonardo Boff, ex fraile franciscano, dice, al grito de los pobres hay que sustituir el grito de la tierra. Ahora, esto se junta mucho con el indigenismo, porque ellos dicen que los indígenas son los únicos que han sabido mantener el equilibrio ecológico. Entonces hay que aprender de ellos. En la teología ecologista de liberación o la ecoteología de la liberación va de brazos dados con la teología indígena o indigenista. Entonces, esta teología ecologista, ya es fácil ver cómo se infiere también en todo el ecologismo que ahora está de moda en todo el mundo. Esto no es un fenómeno latinoamericano, es una moda mundial. Entonces, sería el contributo católico a este movimiento ecológico. Por ejemplo, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, en buena parte fue inspirada por Leonardo Boff. No sé si escrita en partes, no lo sé, pero inspirada sí. Entonces, es toda la cuestión del ecologismo. Pero ellos van bastante más lejos. Leonardo Boff, por ejemplo, a un cierto punto dice, hay que liberarse de las leyes de la materia, de las leyes naturales. Si yo suelto un lapicero, una virome, como dicen en Argentina, yo suelto una virome, ella cae. ¿Por qué?
¿Por qué tiene que caer? Porque está sujeta a una ley. La virome no es libre de volar sin caer. Entonces, hasta que no nos liberemos de las leyes de la naturaleza, es una liberación cósmica, no habremos llegado a las últimas consecuencias del proceso de liberación. Por lo tanto, ustedes ven que, bueno, ni hablar de los homosexuales. Los homosexuales son oprimidos, por lo tanto, hay toda una teología de la liberación gay. Yo evito usar este nombre porque significa alegre. El pecado no puede ser alegre, pero es como la llaman, teología de la liberación gay. En versión feminista o femenina hay la teología de la liberación lésbica. Y hay la teología ecofeminista, porque ellos dicen la tierra es mujer, la tierra, Claro. la Pachamama, la madre tierra. Por lo tanto, la ecología es femenina. Entonces hay la ecoteología, la teología ecofeminista. Por lo tanto, cierro. Ustedes ven que la teología de la liberación tiene muchos desarrollos, ¿no?, sucesivos a esa etapa histórica estrictamente marxista. Que todavía hay algunas cositas, uno lo ve en Nicaragua con Ortega, por ejemplo, un poco en Venezuela con Maduro, ¿no? Pero tiene todos estos horizontes que son mucho más avanzados. Entendido. La verdad que interesantísimo, porque acá habría para seguir preguntando respecto de cómo llegamos a partir de esta teología de la liberación a, por ejemplo, al tema del sínodo que estamos viviendo ahora, donde parece que la revelación viene de abajo y no que viene de arriba, ¿no? O sea, hay muchas más cosas para hacer sinapsis, ¿no? Claramente que sí. Exactamente. Don Julio, yo la verdad, sígame. El signo que es, como te dice, es la base contra la cúpula. Correcto. Intentar imponer un pseudo sentimentalismo contra la verdad, ¿no? La verdad que no pasa. Le agradezco muchísimo el tiempo. Si pueden conseguir el libro Teología de la Liberación, don Julio Loredo de Iscue, ¿no?, un salvavidas de plomo para los pobres, se lo súper recomiendo porque es un compendio muy bien armado, como decía él, de muchos años de trabajo acerca de lo que es esta nefasta ideología pseudo católica que han querido imponer y quiere seguir imponiendo acá en algunos sectores de la iglesia. Don Julio, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted y un saludo a todos los amigos que nos están viendo. Dios les bendiga mucho. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.